Bienvenido una vez más a tu canal de Todo Un Poco. El día de hoy le traigo cómo instalar CapCut totalmente gratis y legal y sin tener que descargar versiones piratas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el navegador preferido, el que ustedes quieran, y pegar el link que le dejaré en la descripción. Una vez que estemos aquí en esta ventana, lo que haremos será dirigirnos a la parte inferior. Le damos aquí a mostrar más y vamos a elegir la versión 1.5, que es esta que está aquí. Una vez acá seleccionamos y cuando se seleccione aparecerá esta parte de descarga. Esperamos a que termine y le damos a descargar. Una vez que le demos clic en descarga, solamente tendremos que esperar a que termine. En mi caso, ya yo tengo esta versión, así que no es necesario que la descargue, la cancelaré. Y lo siguiente será dirigirnos a la carpeta de descarga. Una vez en la carpeta, a ver, aquí está. Una vez en la carpeta de descarga, lo que vamos a hacer, esta que está acá, vamos a seleccionar y ejecutar el programa. Esta parte de aquí la seleccionamos para que se ejecute la instalación. Una vez terminada la instalación, esperamos y le damos a comenzar acá. Le damos aquí. Una vez acá ya tenemos el programa totalmente gratuito. Pero vamos a hacer algo más para que si tienen otra versión superior de Capcom, en mi caso yo tengo la 6.9, pero también quiero tener la 1.5 que tiene todo gratis. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a abrir la ubicación del programa. Esta es la versión. En el caso de ustedes le aparecerán más versiones. Yo solamente quiero esta versión. Le damos aquí la versión anterior. Vamos a bajar, le damos clic, vamos a bajar a la parte de abajo hasta encontrar el programa o el archivo de ejecución. Vamos a darle, vamos a darle a enviar al escritorio, o pueden crear un acceso directo a lo mismo. Una vez que esté en el escritorio, vamos a buscarlo. Está por aquí atrás. Aquí vamos a arrastrarlo aquí, vamos a cambiarle el nombre y vamos a colocarle 1.5.0. Esto es para identificar cuál es el programa más viejo y cuál es la versión más reciente. Es solamente para identificarlo. Ahora, para sacar la versión superior, en mi caso es la 6.9, vamos a realizar el mismo proceso. Todo igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le damos clic derecho, ejecutamos. Ya sabemos que se ejecuta. Vamos a darle clic derecho, ejecutamos. Vamos a darle a abrir la ubicación del archivo. Esta es la versión 6.9. Vamos a buscar el archivo, le damos a enviar al escritorio. Una vez aquí, vamos a cambiarle el nombre. Le ponemos 6.9 y listo. Ahora, para confirmar que los programas funcionan correctamente, cada vez que uno quiera seleccionar uno, solamente abrimos y comprobamos la versión. Es importante aclarar que si tienen cuenta registrada ahí, no importa, pueden realizar la misma instalación. Como pueden ver, este es la 6.9 y todo quedará igual. Si tienen video editado, todo queda totalmente igual, y los efectos guardados, todo. Como pueden ver, esta es la versión más vieja, que es la 1.5, que es la que tiene todo desbloqueado. Entonces, para confirmar que este programa sí está funcionando, entonces lo que vamos a hacer es crear un video corto. Vamos a crear con todos los efectos que uno pueda, efectos, filtros, transiciones, etcétera.
Como pueden ver, todo está desbloqueado, canciones, transiciones, efectos, todo. También están desbloqueados lo que vienen siendo los efectos de sonido, todo, prácticamente todo. Este es como la versión Pro. Es importante aclarar que de la versión 1.5 o de la 2.5 en adelante, todas esas versiones superiores prácticamente son de pago o tienen su gancho. La 1.5 fue la única versión que tuvo todo totalmente gratis prácticamente. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a mi canal. Sería de una gran ayuda. Bueno, y eso es todo. Espero que puedan utilizar este programa y puedan disfrutarlo. Hasta la próxima.